Bienvenidos a nuestra clase de formulación y evaluación de proyectos. En la clase de hoy vamos a tratar del tema de gestión de las adquisiciones de un proyecto. Hola, sean todos muy bienvenidos y en la clase de hoy vamos a tratar de un tema que es sumamente importante cuando estamos hablando de cualquier tipo de proyecto. Todos los áreas que nosotros estamos tratando acá son importantes para el desarrollo y la efectiva realización de un proyecto, el logro del proyecto, el éxito del proyecto. Pero algunas áreas son importantes porque vamos a tener una integración con todo el proyecto. Y eso es una de las áreas de que muchas veces es negligenciado por las personas. O sea, nos preocupamos un montón con los costos de un proyecto, nos preocupamos con los recursos humanos de un proyecto, nos preocupamos con la formulación del proyecto o con las métricas de evaluación del proyecto, pero por vez dejamos ahí toda la parte de adquisiciones, de compras de un proyecto de lado y eso puede traer una pérdida significativa en los resultados esperados para todo proyecto. Entonces, por eso destacamos como un área de importancia para todos los tipos de proyectos. ¿Qué nosotros estamos tratando y por qué no estamos utilizando la expresión gestión de las compras de un proyecto? Porque cuando estamos hablando de compras, estamos efectivamente hablando de una relación, de la entrega de un producto o servicio, en cambio, el pago de dinero, ¿sí? Eso es el proceso de compra do punto de vista económico. Cuando nosotros estamos hablando de adquisiciones, estamos hablando un aspecto, una característica más amplia que una compra. ¿Por qué? Porque las organizaciones pueden trabajar en convenios, pueden trabajar en un sistema de partners y pueden desarrollar relaciones comerciales que involucran mucho más que una simple transacción comercial de un producto eh, y del otro lado un monto financiero, un monto económico, ¿sí? Entonces, por eso que tratamos como la gestión de las adquisiciones, porque las adquisiciones de las organizaciones pueden venir de una otra manera que no sea por la transacción económica financiera, como por ejemplo, organizaciones que están desarrollando un proyecto de joint venture y en ese sentido una organización adquiere un determinado producto de la otra organización por medio de un cambio de capacidades intelectuales, de personas, por un cambio de conocimientos, por un cambio de otros productos que ya hay dentro de las dos organizaciones o servicios. Entonces, por eso estamos tratando de adquisiciones y no simplemente de compra. Bueno, ¿qué procesos nosotros vamos a llevar a cabo en ese sentido desde el punto de vista de la gestión de las adquisiciones? Vamos a tener que planificar las adquisiciones, considerando, por ejemplo, las restricciones y la triple restricción de todos los proyectos. Estamos hablando ahí de la restricción del tiempo, de los costos y de la calidad, además de todas las otras restricciones que pueden haber dentro de un determinado proyecto. Cuando estamos hablando dentro de esa área, estamos hablando de la ejecución, o sea, efectuar las adquisiciones que son importantes para el proyecto y necesarias para el desarrollo del proyecto, hacer el control de eso y obviamente hacer el cierre de las adquisiciones. Cuando estamos hablando de cierre, el cierre completo, incluso de los pagos, de los contratos con los proveedores, de todo que está involucrado en la parte de adquisiciones de un determinado proyecto. El concepto general que nosotros debemos tener cuando estamos hablando de la gestión de las adquisiciones es que es un proceso de identificar no solo bienes, o sea, productos, pero también servicios que el proyecto necesita y adquirir principalmente cuando estamos hablando de adquisiciones afuera de la organización. ¿Por qué hablo principalmente, no exclusivamente? Porque a veces la organización tiene unidades de negocio y nosotros podemos estar hablando de la adquisición
de un producto o un servicio de una otra unidad de negocio. Va a implicar una transferencia de fondos, va a implicar una compra interna de la organización, pero de una manera general nosotros trabajamos con la gestión de las adquisiciones cuando estamos hablando de la adquisición, de adquirir afuera de la organización. Realizar los contratos, efectuar las compras, disponer de los productos para que las personas puedan trabajar dentro de la organización y obviamente, como nosotros estamos hablando a todo tiempo, del control de los proyectos que son sumamente del control de los procesos que son sumamente necesarios para el éxito del proyecto. Eso es gestionar las adquisiciones. Bueno, detallando un poco más qué vamos a hacer en ese, la primera cosa que vamos a hacer está ahí en la parte de la planificación del proyecto. Recuerden el ciclo de vida del proyecto y en ese momento nosotros tenemos que planear, pensar cómo vamos a decidir qué vamos a comprar, cuándo vamos a comprar, cuáles las especificaciones, cuál el enfoque, la abordaje que nosotros vamos a tener en ese proceso, quiénes son los proveedores potenciales para traer los productos o servicios que necesitamos para el desarrollo del proyecto. Después de ese proceso de planificar las adquisiciones, pasamos en la otra fase del ciclo de vida de un proyecto que está en la fase de la ejecución y vamos a realizar las adquisiciones, las compras, vamos a obtener las respuestas del proveedor, seleccionar el proveedor, firmar los contratos y hacer el recibimiento de los productos o servicios, ¿sí? Pasando para la fase de control y monitoreo del proyecto y el ciclo de vida, después nosotros tenemos que hacer el control de todo eso. Verificar si los contratos están siendo cumplidos por los proveedores, cómo está la relación cliente-proveedor, hacer una revisión de la documentación, verificar el desempeño de los productos, la calidad de los productos y obviamente en esa fase nosotros vamos también realizar las alteraciones que son necesarias, tanto de productos y servicios que van a ser necesarios para el proyecto, como también cambios que son necesarios do punto de vista de los contratos, ¿sí? Y al final de eso, en el cierre, en el ciclo de vida del proyecto, tenemos que hacer el cierre de cada uno de los contratos y también hacer la resolución de cada uno de los contratos. Bueno, alguien podría hacer una pregunta, está bien, yo puedo hacer el cierre del proyecto, pero debo continuar haciendo los pagos por un determinado proveedor que nos dio un plazo más largo para las adquisiciones. Entonces, yo no hago el cierre. Obviamente que sí, va a ser el cierre del contrato, pero el flujo de fondos, o sea, el presupuesto del proyecto ya está ahí previsto para hacer los pagos después del cierre del proyecto. Entonces nosotros cuando estamos haciendo el cierre estamos verificando todas las condiciones, todos los contratos, verificando toda la relación, juntando toda la documentación necesaria y poniendo ahí todo eso en la documentación final del proyecto, ¿sí? ¿Cuáles son los inputs? Y como en todas las clases nosotros siempre volvemos al punto, como estamos hablando de un proceso, todos los procesos tienen un input, una entrada, todos los procesos hacen una transformación y generan una salida, o sea, los entregables de este área del proyecto, ¿sí? Y en ese sentido nosotros tenemos ahí algunos inputs en este área. ¿Cuáles son los inputs? Volvemos una vez más a los procesos organizacionales, saber cómo la organización gestiona, por ejemplo, las adquisiciones. Hay un departamento específico de compras, hay responsables por las compras, es necesario crear un equipo de compras, cuáles los criterios de la organización, cómo la organización mira todo el proceso de adquisiciones. Eso es sumamente importante también. Nosotros deberíamos también verificar el documento que es la base para todo el proyecto, que es la base de referencia del alcance del proyecto y la estructura de desglose de trabajo, porque ahí vamos a tener una mirada general y un pantallazo general del proyecto, ¿sí? Nosotros tenemos que volver a la documentación de los requisitos, porque los requisitos implican en requisitos de calidad y de costo, por ejemplo.
los acuerdos que ya existen dentro de la organización de cooperación entre dos, tres organizaciones, como nosotros hablamos de los convenios y de la relación con los partners de la organización, el registro de los riesgos, porque tenemos que verificar si hay algún riesgo apuntando, por ejemplo, para los proveedores, para no encontrar un proveedor calificado dentro del mercado, riesgo de proveedores internacionales, riesgos relacionados a las adquisiciones en otra moneda que no sea la moneda nacional. O sea, tenemos que verificar dentro de los riesgos del proyecto si hay alguna referencia a las adquisiciones, verificar también las cuestiones contractuales y los riesgos. Por ejemplo, cuando tratamos de algunos países hay riesgos contractuales con organizaciones de esos países por condiciones legales, por relaciones pasadas, por acuerdos que no son firmados entre bloques o quizás por cuestiones también culturales do punto de vista de los contratos, ¿sí? Requisitos de recursos para las actividades, verificando la estructura de desglose del trabajo, o sea, para cada una de las actividades, cuáles son los recursos necesarios y qué voy a adquirir afuera de la organización. Eso, que está relacionado con la gestión del tiempo y por eso necesitamos del cronograma del proyecto y obviamente la parte financiera, económico-financiera del proyecto que está ahí en la estructura de costos del proyecto. O sea, nosotros vamos a hacer en ese proceso una integración con las demás áreas del proyecto que son sumamente importantes para la toma de decisión en la adquisición o no de determinados productos o servicios dentro de la organización. ¿Y por qué yo hablé de adquisición o no? Porque después de evaluar todos esos documentos, inputs, la organización puede tomar una decisión que es mejor no hacer una compra afuera de la organización y desarrollar el determinado producto o servicio que necesita dentro de la propia organización. Entonces, esos son los documentos que nosotros vamos a utilizar para tomar las decisiones y generar el primer punto, el plan de gestión de las adquisiciones, después los documentos de control de la adquisición y obviamente todo el monitoreo y la documentación de cierre del proyecto, ¿sí? Referente obviamente a la área de adquisiciones. Bueno, ¿cómo vamos a crear el plan de adquisiciones? Para eso, podemos utilizar algunas herramientas y técnicas para ese proceso, ¿sí? Nosotros, la primera cosa que tenemos que tomar como decisión, los responsables por este área dentro de determinado proyecto, es hacer o comprar afuera el producto o servicio necesario. Bueno, la primera cuestión es una cuestión económica. El punto es económico. ¿Cuál es más económico? Desarrollar el producto o servicio que nosotros estamos necesitando para un determinado proyecto o buscar afuera. El otro punto no podemos evaluar simplemente por el aspecto económico, vamos a evaluar también por la facilidad de integración con las operaciones ya existentes dentro de la organización. ¿Es posible hacer una integración? ¿No es posible? Yo puedo utilizar, por ejemplo, personas o equipos técnicos que no están siendo utilizados dentro de la organización para desarrollar ese producto. Yo tengo cómo mantener el control más directo dentro de eso. El secreto industrial va a estar protegido en la mano de un proveedor o debería quedar dentro de la organización. Yo no tengo, por ejemplo, proveedores confiables. Entonces son algunas variables que tengo que considerar, que hay que considerar en el proceso de toma de decisión de hacer o comprar. Por ejemplo, yo puedo decidir mantener la fuerza de trabajo operando dentro de mi proyecto a un 100% y por eso tomo la decisión de no hacer adquisiciones afuera. Yo puedo, por ejemplo, buscar una otra solución. Yo voy a buscar afuera porque busco los mejores proveedores. Yo puedo también percibir que en verdad desarrollar todo eso para un determinado producto o servicio no es
económicamente eficaz porque yo no voy a tener una producción en escala. O sea, los costos fijos van a ser muy altos para el desarrollo de ese tipo de proyecto. O tengo una capacidad limitada, o no es mi core competency, o sea, mis competencias centrales, y por eso no sé desarrollar determinado producto, voy a comprar afuera. Por otro lado, puedo pensar en la mantención de fuentes múltiples o en el control indirecto. ¿Qué es eso? Es el evaluar qué es mejor, hacer o comprar. Y para eso nosotros podemos recordar de la teoría de los costos transaccionales o la teoría de los costos de transacciones, una teoría económica que nosotros vamos a evaluar. ¿Qué es mejor? Internalizar los costos o transaccionar con otra organización, comprar, adquirir el producto o servicio de otra organización. Les comento, por ejemplo, les comento un ejemplo que pasó en una determinada organización. Una organización estaba haciendo la construcción de un condominio cerrado, con viviendas para casas, viviendas y todo eso. Y había que tomar una decisión. Si la propia organización, o sea, la desarrolladora del proyecto, iba a hacer la construcción del muro de todo el condominio o si iba a contratar una constructora especializada en eso. La constructora fue y realizó un pedido para hacer el proyecto de toda la construcción, un costo de más o menos $200.000. Recuerdo más o menos el valor, $200.000. Y un plazo de 6 meses para la entrega de todo eso. 6 meses para la entrega de todo eso. La organización pensó, no, el valor es altísimo, con ese valor nosotros podemos hacer tranquilamente. Y adoptó la idea de internalizar y de hacer eso para su proyecto. Bueno, gastaron casi $400.000 y llevaron 2 años para hacer eso. ¿Por qué? Porque no tenían las competencias centrales. ¿Y cómo gastaron tanta plata con eso? Porque tuvieron que contratar personas, los obreros se enfermaron, los obreros tuvieron problemas legales, hubo eh, problemas de rehacer el trabajo, problemas que estuvieron fuera de las métricas de calidad, o sea, un montón de problemas porque no estaban en la competencia, en los conocimientos centrales de esta organización. Y la organización realizó una opción por hacer y no contratar una empresa especializada. Eso es muy común y pasa muchas veces en las organizaciones y principalmente cuando las organizaciones miran exclusivamente por un criterio de selección de hacer o comprar, que es el criterio del económico financiero. Cuando nosotros miramos únicamente ese y exclusivamente este criterio, vamos a cometer errores do punto de vista del proyecto. Por eso, la primera herramienta que nosotros vamos a utilizar dentro de esta área es saber qué nosotros vamos a hacer. Si vamos a hacer el producto o servicio que necesitamos para el desarrollo del producto o servicio, o si vamos simplemente a hacer una adquisición, una compra de ese producto. Bueno, ¿qué más nosotros tenemos que tener ahí como herramienta de este área? El conocimiento de los contratos, porque después de seleccionar un determinado proveedor, para garantir la calidad, para garantizar la eficiencia, para garantizar la entrega de los productos y los servicios pactuados, nosotros vamos a tener que desarrollar contratos, ¿sí? Y los contratos son fundamentales para asegurar que los proveedores van a entregar el prometido o caso no entreguen lo que fue prometido, nosotros vamos a ir ejecutarlos judicialmente y aplicar las puniciones previstas en el contrato. En general, las organizaciones tienen 3 tipos de contratos que hacen desde el punto de vista de los proyectos. Los contratos de precio fijo, donde envían el riesgo todo para el proveedor, porque el proveedor asume el riesgo de hacer un contrato y entregar en un determinado tiempo del futuro los productos o servicios. Si hay una
alta del dólar, si cambia el valor, si cambian los insumos, el proveedor está asumiendo todos los riesgos y disminuye el riesgo del ejecutor del proyecto. Eso es un modelo ventaja que trae una ventaja sin duda para el ejecutor del proyecto, pero a su vez puede generar también un montón de discusiones y de problemas del punto de vista de la gestión del proyecto, ¿sí? Hay también los contratos que nosotros consideramos como contratos de costos reembolsables. Eso, hay una transferencia de los riesgos para el contratante, o sea, para la persona que está ejecutando el proyecto. En ese sentido, nosotros no tenemos una idea de cómo va a ser desarrollado el proyecto y por eso nosotros vamos haciendo el reembolso, o sea, vamos haciendo el pago de acuerdo con los costos que el proveedor tiene para su proyecto. Muy común, por ejemplo, en el desarrollo de proyectos de tecnología, donde no sabemos cuánto va a durar el proyecto y hacemos la contratación, por ejemplo, de una otra empresa y la otra empresa tiene un costo, pero el costo es variable de acuerdo con la utilización. Entonces, como nosotros no tenemos una idea clara de cuánto tiempo eso va a llevar para la empresa, vamos haciendo el reembolso de todos los gastos que la empresa tiene. Como el riesgo del primer contrato está con el proveedor, en ese caso el riesgo está con lo comprador, la persona que está comprando y adquiriendo en el caso ese tipo de contrato. Y hay también los contratos que son muy comunes por tiempos y material, que sería más o menos un mixto, una mezcla de los dos tipos de contrato. Hace un contrato por tiempo determinado, y por la entrega de algunos materiales. En ese caso, se puede tener un precio fijo para algunas cosas y costos reembolsables para otras cosas dentro del contrato. Entonces, eso es una otra herramienta que las empresas van a utilizar para la decisión de la gestión de las adquisiciones, que está ahí relacionada con los contratos. Una otra herramienta y que ahí nosotros tenemos que considerar como fundamental es la investigación del mercado de proveedores. O sea, ¿quién son los responsables por buscar los proveedores, por hacer la búsqueda de las informaciones de los proveedores y informaciones relacionadas con costos, con calidad, con reputación, con capacidad de entrega, o sea, todos los aspectos de un proveedor y hacer la comparación de los precios. Entonces, eso también es una otra herramienta necesaria, una otra técnica de desarrollar cuando estamos hablando de la gestión de los contratos, que es hacer una investigación del mercado y verificar quién son las personas dentro del equipo del proyecto que quedará a cargo de eso y que puede desarrollar los mejores resultados en ese área de adquisiciones del proyecto. Bueno, ¿qué nosotros vamos a entregar al final? ¿Cuáles son los resultados, los entregables de la parte de planificación de un determinado plan de adquisiciones de una empresa? Bueno, la primera cosa, la decisión. Vamos a hacer o comprar para todos los recursos que son necesarios para el desarrollo del proyecto. ¿Sí? Eso es la primera cosa. La segunda cosa, nosotros vamos a tener que tener un plan de gestión de las adquisiciones, o sea, cuál es el plan, cómo vamos a plantear eso a lo largo de la ejecución del proyecto. Y por fin, una descripción del trabajo de los contratos, o sea, cómo los contratos van a ser manejados, cómo nosotros podemos evaluar los contratos y cómo nosotros podemos evaluar también, obviamente, los proveedores y ejecutar, por ejemplo, judicialmente si alguno de los proveedores no cumple con el contrato establecido por la organización. Entonces, esos son los tres puntos que vamos a generar. La primera cosa, la decisión de hacer o comprar dentro de la organización para cada uno. Después, el plan. Y en ese plan, ¿qué nosotros deberíamos tener ahí? La primera cosa, ¿qué tipo de contrato vamos a utilizar? Si vamos a utilizar el contrato fijo, si vamos por costos reembolsables o un contrato de tiempo y materiales. La primera cosa.
y si vamos a utilizar un tipo de contrato diferente para cada uno de los recursos que son necesarios. Pues nosotros tenemos que identificar las acciones del equipo de adquisiciones, como por ejemplo buscar, verificar quién son los proveedores, qué tipo de llamada vamos a hacer para los proveedores, qué tipo de invitación, cuáles son las documentaciones necesarias y los estándares de compra, cuáles son las reglas que deben ser cumplidas por los proveedores. Tenemos que coordinar la compra con las demás áreas del proyecto, o sea, cuándo deben llegar, en qué tiempo, en qué momento, cuál es el presupuesto que tenemos para eso, cuál la calidad, cuáles son las restricciones y asunciones también que tenemos y que puede afectar el ciclo de vida del proyecto. Tenemos que establecer los contratos después de seleccionar los proveedores y obviamente también tener las reglas y métricas para evaluar una compra de un determinado producto o servicio dentro de la organización. Bueno, en ese plan de ejecución de las adquisiciones, nosotros vamos a tener, por ejemplo, que apuntar para los proveedores, ¿sí? Y dónde vamos a buscar los proveedores, cómo vamos a traer los proveedores para ofrecer los productos o servicios. Y en ese momento ahí tenemos una diferencia que es muy importante de hacer un destaque y hacer una pausa. Desde el punto de vista de las organizaciones privadas, nosotros vamos a hacer por medio de reuniones, visitas, ferias, vamos a buscar los proveedores o los proveedores ya mantienen un relacionamiento con la empresa y van a estar haciendo la presentación de sus propuestas, de sus productos o servicios, ¿sí? Para el desarrollo de un determinado proyecto. Y ahí podemos utilizar, por ejemplo, las conferencias, podemos utilizar las reuniones, los meetings, todos para eso. Del punto de vista de la gestión pública, no. Ahí la gestión pública hay una dinámica toda para la selección de los proveedores, que puede ser una publicación en un vehículo de comunicación o las licitaciones. Eso va a depender de cada país, de cada provincia, de las reglas, de los límites. O sea, la gestión pública, uno de los principios de la gestión pública es la publicidad. O sea, yo tengo que publicizar el proceso de adquisición de cualquier tipo de producto o servicio para que todas las personas jurídicas tengan la capacidad de ofrecer el mismo producto o servicio. Entonces eso es un poco del plan de ejecución de las adquisiciones. Después de verificado quiénes son los proveedores, cuáles los mejores, que tienen el mejor producto, mejor precio, comparando con las características que fueron desarrolladas por el plan de adquisición, nosotros vamos entonces a seleccionar quiénes son los proveedores. Nosotros podemos utilizar ahí la clasificación, cuando nosotros creamos un ranking para clasificar los proveedores, que puede ser de acuerdo con los precios, con calidad, o sea, con los criterios que fueron establecidos por la organización previamente. Podemos utilizar la técnica de filtraje, o sea, vamos sacando los proveedores que no tienen los estándares establecidos por el proyecto o por las informaciones de los proveedores. ¿Por qué? Por la información. Por veces el proveedor puede tener el mejor precio, la mejor calidad, pero no tienen las mejores informaciones dentro del mercado. Entonces tenemos que evaluar los riesgos de hacer una contratación con ese proveedor. Al final de eso, en el proceso de ejecución del proyecto, nosotros vamos a partir para la negociación de los contratos, verificar con cada uno de los proveedores los términos del contrato, firmar los contratos y entregar los contratos para la organización del proyecto. Bueno, ¿cuáles son los entregables? Los proveedores seleccionados, los contratos firmados y seleccionados, un calendario, un cronograma de los recursos adquiridos y cómo vamos a gestionar las adquisiciones y obviamente una actualización del plan del proyecto si hay una necesidad de actualización. Bueno, ¿cómo puede surgir una necesidad de actualización? Investigamos en el mercado, seleccionamos de los proveedores, pero verificamos que un determinado proveedor
no hace un aporte y dice, mira, la tecnología que ustedes están buscando está obsoleta en el mercado. Quizá ustedes deberían utilizar una tecnología mejor, más novedosa y que puede traer un desempeño mejor para el proyecto. Nosotros hacemos entonces una actualización en el plan del proyecto debido a una relación con determinado proveedor. Eso es totalmente posible y es un entregable de la parte de ejecución del proyecto. Un comentario adicional, pero muy importante, mismo considerando que las organizaciones ya desarrollaron toda la parte de jurídica, hay un departamento, una asesoría, o un abogado, o un, un contador que muchas veces cuida de la parte de los contratos de las empresas. Nosotros tenemos que, hay que tener un cuidado especial en la elaboración de los contratos, ¿sí? Entonces, ¿qué son los elementos básicos fundamentales que no pueden ser olvidados cuando estamos hablando de un contrato? La primera cosa que el proveedor hay que entregar, o sea, cuáles son los trabajos o entregables o los productos, con todas las especificaciones, ¿sí? El otro punto sumamente importante también para el desarrollo del proyecto, el cronograma de los entregables, o sea, cuando el proveedor se compromete por medio del contrato hacer la entrega, ¿sí? El contenido y periodicidad de los reportes de desempeño, los roles y responsabilidades, el local de desarrollo de las actividades del proveedor, que puede ser distinto del local de entrega de los productos y servicios, los precios y condiciones de pago, el cronograma de pago financiero, los criterios de aceptación y rechazo de los productos o servicios, las garantías, las condiciones de soporte, las limitaciones de responsabilidades, las penalidades, las puniciones por no cumplimiento del contrato, los incentivos que pueden ser creados para que el proveedor entregue antes del plazo o con una mejor calidad, los seguros, quiénes son los responsables por los seguros, las condiciones de inclusión de subcontratación, las condiciones y los planes de alteración en los encargos, o sea, si hay una previsión, y las condiciones de rescisión y resolución del contrato. Entonces, esos son algunos aspectos que son fundamentales. Podríamos añadir a eso también las cuestiones de responsabilidad social, ambiental, los cuidados que nosotros debemos tener con los proveedores, las cuestiones también de integridad laboral y si una empresa tiene una mirada de contratar y de tener relacionamientos solo con empresas que sean laboralmente responsables, que no utilicen, por ejemplo, de mano de obra de niños o mano de obra más barata, utilizando precarización del trabajo. O sea, todas las condiciones deben estar previstas ahí dentro del contrato. Recurro a más una vez una teoría económica, la teoría de la racionalidad limitada. O sea, nosotros no vamos a tener la condición de hacer todas las previsiones dentro de un contrato, ¿sí? Porque la racionalidad humana es limitada para ese punto y puede surgir una cosa que no tengamos previsto dentro del contrato. Pero, a su vez, nosotros debemos tener claras las condiciones de rescisión del contrato. Porque si un proveedor genera una situación que puede ser eh, desconfortable para la organización o puede generar una pérdida de imagen institucional, una pérdida de calidad en el proyecto, hay que tener una protección jurídica para eso. Y eso nosotros armamos do punto de vista del contrato, ¿sí? Y al fin, al cabo, cuando nosotros estamos hablando del control de las adquisiciones, nosotros estamos hablando de los resultados del desempeño del trabajo, o sea, los reportes de los proveedores, los pedidos de aprobación y alteración que fueron aprobados por el gestor del proyecto y nosotros pasamos para los proveedores y obviamente las facturas de los proveedores. O sea, todo que fue adquirido tiene que generar una factura
comprobante de que fue adquirido en determinado proveedor. Y los recibos de pagos y todo eso que hace parte del control interno del proyecto. Además, en el control nosotros vamos a desarrollar el proceso de inspecciones, de auditoría, los reportes de desempeño de cada uno de los proveedores, cómo fue el sistema de pago y una tabla del sistema y previsión de pago y obviamente la gestión de las reclamaciones y de los litigios que pueden existir dentro de determinado proyecto. Haciendo un cierre de eso y una conclusión general, es muy importante nosotros gestionarmos las adquisiciones del proyecto desde una mirada integral, o sea, pensando en el proyecto y su alcance y la calidad esperada del proyecto y en los costos del proyecto. Nosotros no podemos minimizar la importancia de un proveedor para un determinado proyecto y tenemos que nos asegurar jurídicamente que los proveedores van a entregar dentro de los plazos, dentro de las condiciones, de los estándares de calidad el proyecto. Recuerden de cuando nosotros hablamos de la gestión de la integración, de la importancia de integrar todas las áreas del proyecto. Cuando nosotros hablamos de la calidad de un proyecto, hablamos del costo de la calidad, o sea que debemos controlar el costo desde el momento que estamos arrancando controlar la calidad desde el momento que estamos arrancando con el proyecto y no simplemente inspeccionar al final la calidad. Y cuando nosotros hablamos del costo del proyecto, para citar algunas de las áreas de conocimiento del Project Management, hablamos de la relación costo y calidad, ¿sí? Entonces, la relación costo y calidad obviamente tiene una relación directa con las adquisiciones también que nosotros vamos a hacer para un determinado proyecto. Espero que con ese conocimiento ustedes puedan gestionar mejor los proyectos, que hayan tenido un pantallazo más que general de la gestión de las adquisiciones, verificar cómo la gestión de las adquisiciones está involucrada en todos los procesos del ciclo de vida de las organizaciones. A partir del momento que desarrollamos el plan, el project chart, y nosotros vamos pensando en el desarrollo del proyecto, tenemos que empezar con el movimiento de pensar los recursos necesarios, las adquisiciones que son necesarias para el proyecto. Bueno, hasta aquí llegó este video. Espero que hayan gustado y nos vemos en el próximo video. Un abrazo. Chao.